Bueno, pues Bien, entonces, Ana, si quieres, empezamos el webinar, te presentas y nos explicas un poco tu trayectoria, tu bagaje. bien, bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo estás, Fran? Aquí desde Argentina, también en este confinamiento, disfrutando un poco también de estar con nosotros mismos y bueno, aquí estamos. Eh, bueno, muchos de las personas que nos siguen, o nos leen, o nos escuchan, me conocen como Anabel. Eh, y estábamos charlando un poco sobre cómo habían sido mis inicios en el budismo y cómo había yo encontrado esa senda tan linda, que primero fue en la adolescencia, eh, y yo la tomé más como una filosofía de vida que como una religión. Eh, Luego también después investigué otras religiones y otras filosofías, y si bien muchas de ellas me impactaron, no llenaban todos los aspectos como lo fue el budismo. Así que después tuve un contacto con quien fue mi primer maestro, Thich Nhat Hanh, todas sus enseñanzas y sus libros, pero quien estaba conmigo, digamos, en contacto más asiduo y más directo, fue Honan, que es una monja discípula de Thich Nhat Hanh, y ella me condujo más hacia el camino de la atención plena, del mindfulness, como se lo conoce, como se ha, digamos, difundido a lo largo de todo este tiempo. Bueno, ahí decidí hacer un instructorado en una escuela de mindfulness de la mano de Andrea Loeger, una gran representante de la atención plena acá en Argentina. Y bueno, durante varios años estuve muy comprometida con la práctica del mindfulness, hasta que me cautivó el budismo desde otro lugar, específicamente la escuela o la rama Theravada, ¿no? Que es el budismo más científico, por así decirlo, es el budismo que estudia los factores mentales, estudia la mente y sus procesos y lo conductual, y, y ahí me cautivó por completo. Así que esa fue la segunda etapa, y la tercera es incorporar todos esos conocimientos que en realidad uno no termina nunca, porque en cada etapa de la vida, ¿no? Que vamos atravesando, nosotros esas herramientas las vamos incorporando y las vamos llevando a cabo a medida que nuestra mente va creciendo, va evolucionando y va viviendo experiencias. Y ahí es donde empieza a caer verdaderamente el conocimiento y lo podemos brindar a otros también. Eh, de esa manera es que termina de cerrar todo ese círculo maravilloso del aprendizaje y del brindar conocimiento. Qué Y bueno, bueno, qué bueno. Yo la verdad es que ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? De cuando hemos ido interactuando y compartiendo conocimientos, ¿no? Esa afinidad que sentimos ambos por el budismo. Yo o sea, ni por asomo tengo un conocimiento tan profundo, tan hondo como el que tienes tú acerca del pensamiento budista, porque me considero simplemente un aficionado que ha leído algún que otro libro sobre budismo y que me gusta tenerlo como una práctica periódica, de tanto en tanto ir recuperando libros sobre budismo e ir leyendo. Y de hecho son ese tipo de lecturas las que más me impactan, las que más me transforman lo que estoy haciendo en ese momento. Y bueno, cuando empecé a leer sobre budismo, al principio a mí me parecía que tenía mucho encaje con la psicología, pero no me atrevía todavía a dar un paso más allá y atreverme a publicar, ¿no? A decir en público que había una relación, un nexo común. Pero cuando te conocí y vi que tú aplicabas el término psicología budista, que habías hecho estudios, que te habías formado, que habías tenido referentes en este mundo y que era algo que está ahí, pues dije, bueno, pues ya está, pierdo ese temor, ¿no? A adentrarme en ese conocimiento
Y bueno, es una de las cosas que más me motiva, ¿no? Aparte de que podamos hablar y como si dijésemos desvirtualizarnos, ¿no? Porque hasta ahora solamente nos conocemos pues de una comunicación más indirecta, por WhatsApp, por mensaje, por chat. Pero sí, profundizar me interesa muchísimo que me puedas explicar tu experiencia, tu bagaje, pues esto, entrelazando la psicología y el budismo. Mm. Yo creo que una de las cosas que más impactó en mi vida, y creo que es lo que hasta hoy inclusive me hace volver aquí y ahora, al momento presente, es el término que también te oí utilizar y lo llevas muy bien al texto, es la aceptación radical. Es la aceptación radical, es de la aceptación de lo que es, de, bueno, lo que nosotros siempre tenemos tendencia a negar o a resistirnos, esto no me puede estar pasando, no quiero que me pase esto, resistirnos y que nos angustie y llevarlo al extremo que es la desesperación. Eh, bueno, a mí me ha pasado, yo sufrí ataques de pánico muchísimos años, ya te había contado una vez, eh, y lo que me dio un alivio grandísimo, porque hace años que ya no lo sufro, hace más de 10, fue esto, aprender a tener una visión distinta de la realidad, o sea, aceptarla tal cual es. Y por supuesto que no es tan mágico como decir, bien, lo acepto tal cual como es y no me va a doler, no me va a angustiar, no, no. Pero sí tener la capacidad de ver desde otra perspectiva distinta y más saludable, eso que te viene de golpe, que es una crisis o una situación angustiosa, bueno, aceptar lo que es y además conocer también, bueno, yo tengo un maestro que se llama Ben Yurne, que lo amo, que es para mí un gran ser humano. Eh, Él también ha sido mi guía y lo sigue siendo. Es quien me comparte el Dhamma de Buda de una forma muy amorosa y compasiva y también me ayuda a que esto yo lo haga un hábito de vida. Y ya te digo, no como una religión sino como una filosofía que tiene muchísimas herramientas, muchas, muchas, y que está bueno también contar con alguien que te vaya guiando. Si bien la mayoría de nosotros, sobre todo quienes estamos acá en Latinoamérica, el primer contacto con el budismo que tenemos suelen ser los textos o, bueno, los videos, ahora hay muchos videos en YouTube, y nos pueden guiar sobre ciertas cuestiones, pero hay otras mucho más profundas, que es, por ejemplo, cómo conocer tu mente, que eso es una de las cosas más maravillosas, el poder conocer tu mente, cómo pensás, cuáles son tus condicionamientos, esos condicionamientos que traes desde que sos pequeño hasta el día de hoy. Darte cuenta de eso es fundamental. Darte cuenta de cómo reaccionás frente a un estímulo dentro de un vínculo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo reacciono de esta manera porque claramente tengo un condicionamiento frente a eso. Esta cuestión de lucha o huida, pero el budismo te enseña a ser más compasivo con vos, a respetar tus procesos, eso que es tan necesario, respetar el proceso, no querer que las cosas se solucionen rápido y ya me quiero sacar esto de encima y quiero que esta angustia se me pase rápido. Y bueno, los procesos que yo tanto también menciono y la gente que me conoce, los grupos con los que trabajo, saben que yo me formé en tanatología budista, que es por eso yo bromeo tanto con la muerte también, pasé de tenerle miedo por aquellos años a hoy no, hoy bromear con ella, ¿no? Porque entendí que es la realidad última, es esto, sí, nacemos y nos vamos a morir. En el medio, ¿cómo vamos a vivir? Aceptar eso para mí fue revelador. Y bueno.
Tengo una persona que quiero y aprecio mucho, que es Paco Duque, que ha sido uno de los Ajá. psicólogos que más me ha impactado en la formación que he hecho y que he conocido. Y le hice una entrevista en vídeo en el canal de YouTube, está colgada, y él decía algo así como, mi muerte no me pertenece a mí, le pertenece a mis seres queridos, ¿no? Mm, Entonces, cuando dijo eso, dije, wow, es que esa perspectiva es brutal, porque yo estoy preocupado de mi muerte cuando es algo que prácticamente no voy ni a vivir yo, sino que la van a vivir y la van a sufrir las personas que se quedan aquí, ¿no? A mí me sí. tocará vivir la muerte de otra persona y la muerte de otra persona será la mía, ¿no? Me corresponderá a mí, ¿no? Entonces, este concepto de la aceptación de la muerte, ¿no? Como en última instancia, el último de los temores, ¿no? Que, que puede ser que tengamos los seres humanos cuando sufrimos. Me gustaría preguntarte, eh, Sí. eh, desde la herramienta de la aceptación que aporta el budismo, ¿cómo podemos empezar a practicarla? Eh, bueno, nosotros encontramos muchos, primero me hiciste acordar a que cuando yo por ahí llevo adelante alguna charla en algún taller bueno, en los grupos, cuando empiezo a hablar de la muerte y de que, bueno, todos nos vamos a morir, y veo las caritas y suelen decirme, ay, no hablemos de eso, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. A ver, si alguien me dice que no se va a morir mañana, que levante la mano que le doy $1.000.000, y se quedan, porque no hay nada más cierto que es que no sabes si mañana vas a estar acá, ¿no? En este momento presente. Entonces, primero creo que um, esto de autoengañarnos, que vamos a vivir toda la vida, es absolutamente insalubre. Para mí, a lo largo de todos estos años que he estado eh, pensándolo, viviéndolo y practicándolo, eh, descubrí que, o acepté, mejor dicho, ver la muerte como una realidad me hace disfrutar más de la vida. Es la inversa de lo que se cree. No temerle, sino que, bueno, si no sé si voy a estar mañana, entonces que sea más intenso este abrazo, que sea más intenso este encuentro, que sea más intenso el sabor de lo que estoy comiendo. Que no sea el simple hecho de caminar hasta el trabajo o hasta la casa de un amigo, simplemente caminar y perderme de los detalles de lo que estoy viviendo. Eso fue una de las primeras herramientas que yo tuve para empezar a amigarme con el final de mi existencia. Me acuerdo de un momento clave que fue, me levanté muy temprano un día, eran como las 6:00 y pico, 7 de la mañana, y iba caminando y no había nadie en la calle, menos mal, ¿no? Porque me encontré acariciando un árbol. Entonces, pero no, bueno, esto parece medio loco, pero no es tan así. Me encontré tocando, queriendo tocar la textura, y miraba y olía ese aire tan fresco de la mañana, hacía frío, no mucho, por suerte, y empecé a sentirlo y empecé realmente a aplicar lo que era la atención plena de lo que estaba. Ahí yo estaba viva, estaba realmente consciente de que estaba viviendo, de, de que realmente es importante que tengamos en claro que hasta la respiración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para entrar en un estado de conciencia más calmo, más pleno, más sensitivo inclusive. En los momentos de crisis, tomarnos solo un minuto. Yo siempre invito a que hagan el ejercicio de, bueno, ¿qué está pasando? No le des permiso a que las emociones te tomen por completo, la ansiedad, los nervios, la desesperación. El mejor momento que puedes controlar es este, es el de cerrar tus ojos o respirar y sentir cómo la respiración ingresa en tu cuerpo y sale de ahí. Todo ese proceso que parece tan simple y tan hasta inclusive a muchos les puede parecer pavo, eh, es una herramienta poderosísima. Y a partir de ahí, si nosotros lo hacemos como un hábito, bien, entonces vamos a poder tener una mejor gestión de las emociones. Eh, y con respecto
a la muerte, creo que una de las mejores técnicas para mí, humildemente, ha sido ser consciente de las pérdidas, de no resistirme a las pérdidas, desde la más pequeñita hasta la más grande, desde perder un objeto que uno le tiene mucho cariño hasta, bueno, yo creo que como todos yo he vivido pérdidas de seres amados y he vivido también la pérdida de trabajos o las mudanzas. Desde muy chica me tuve que mudar muchísimo eh, y he sufrido pérdidas personales muy importantes. Y cada pérdida es el final de algo, definitivamente. Entonces dejarlo ir bien es uno de los, creo, de los procesos más sanos que hay. Entonces, la muerte es el soltarnos, el soltar esta identidad que hemos construido. Nosotros nacemos y a partir desde que nacemos vamos tomando características de mamá, de papá, bueno, de nuestros criadores, depende de la situación de cada uno, y vamos aferrándonos o apegándonos a esta identidad. Es una identidad construida y siempre está bueno parar y preguntarnos, bien, pero yo, si no fuese Ana, si no fuese Fran, ¿quién sería? Porque dentro de este nombre hay un montón de sueños y de anhelos y de deseos de otros también que quieren que yo lleve a cabo esta identidad y yo para complacerlos también la llevo a cabo. Pero ¿quién soy realmente? Y bueno, soltar esa identidad de a poco es también encontrarnos en un vacío. Creo que hay que enamorarnos de la palabra vacío, no como un agujero y un hoyo oscuro donde no encontramos nada, sino al revés, de fundirnos con el todo, porque somos parte de todo, somos parte de toda esta conexión, esta red. Yo creo que este momento es el que más ejemplifica eso, que viste esta cuestión del efecto mariposa, que donde bien bate las alas en China se arma un tornado en otra parte del mundo. Bueno, esto que está pasando hoy, esta crisis mundial, esta pandemia, nos hace ver esa cuestión de una red, de que donde pasa esto, en el otro lado del mundo también está pasando y nos estamos uniendo en una emoción, en un sentimiento común, y empiezan a salir y a aflorar todas estas cosas, este sentimiento, esta sensación de tener que sobrevivir, la capacidad de supervivencia, y acá es donde realmente tenemos que empezar a usar las herramientas que nos lleven a un estado de calma para poder ver con claridad las cosas, porque nunca más palpable la muerte como en estos momentos donde vemos que hay otras personas que están yéndose, que están muriendo y pueden ser seres queridos o pueden ser desconocidos, pero estamos todos dentro de lo mismo, hoy más que nunca. ¿Con qué claridad lo explicas? ¿Con qué, no sé, con qué sencillez, ¿no? Lo estás describiendo. Yo me estaba apuntando aquí varios conceptos que me parecen claves, ¿no? En lo que es el trabajar la aceptación, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Lo que has dicho es esto de dejar de autoengañarnos, ¿no? De contarnos historias. Yo cuando empecé a trabajar con víctimas me di cuenta, con víctimas de delitos violentos, me di cuenta que muchas personas llevamos como una especie de creencia que es como un impermeable que llevamos para que no nos mojen, ¿no? Las desgracias, para que no nos salpique la mierda que hay en este mundo, ¿no? Y pensamos que esas creencias realmente nos protegen y un impermeable prácticamente protege bien poco, ¿no? De la desdicha, ¿no? De que te suceda algo funesto, ¿no? Y cuando te sucede, cuando realmente constatas que te ha sucedido, cuando empiezas a darte cuenta de que el sentimiento ese de estoy viviendo una película, esto no me puede estar pasando a mí, y dices, no, es que me está pasando a mí, ¿no? Ahí empieza toda una lucha de las personas, ¿no? Como por autoconvencernos de que no nos está sucediendo eso, ¿no? O luchamos para que no pase algo que ya ha pasado. Y todo el rato quiero volver atrás a ese momento donde esto no existía y seguir mi vida desde ese punto que ya es imposible. A mí personalmente me ha sucedido esto mucho
y quizá por eso cuando era más joven, pues era una persona que tenía mucha facilidad para conectarme mucho al rencor, ¿no? Mm. Y estar ahí dependiendo de sentimientos tremendamente dolorosos para mí. Yo pensaba que de esa manera me estaba vengando de algo, de alguien, ¿no? Pero en realidad eran sentimientos súper destructivos para mí, ¿no? Y cuando Mm. conocí el concepto de aceptación y sobre todo a través de lo que es del budismo, ¿no? De dejar ir, de soltar, como has dicho, de darte cuenta que todo es una proyección de tu identidad, de que tenías unas expectativas, unos ideales, de que tú habías hecho una proyección con la otra persona, que ni siquiera estabas enamorado de la otra persona o realmente la amabas, simplemente estabas enamorado de tu concepto, de ti, con la otra persona, con ese proyecto, con ese trabajo, con ese estilo de vida, etcétera, etcétera. O sea, que parte de algo tremendamente egocéntrico, ¿no? Y egoísta, ¿no? La no aceptación, la lucha de lo que, contra lo que es parte de ese concepto egocentrista y egoísta del ser humano. Y cuando lo conocí, pues me ayudó mucho a darme cuenta de que cuando dejo las cosas que sean tal cual son, se revelan y entonces puedo amarlas a ellas por lo que son y amarme a mí por lo que soy. Sí, 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 es así. Es así, de hecho, recién pensaba mientras hablabas, es que esa cuestión de quedarnos pegados a un sentimiento como, bueno, el rencor, es también eh, retener algo, retenerlo, porque creemos que si lo soltamos, ¿qué nos queda? Hasta de forma inconsciente. Eh, como, me acuerdo de un chiste que va el paciente a atenderse con el psicólogo y el paciente le dice al psicólogo, bueno, pero no me saque la angustia, que es lo único que tengo, ¿eh? Entonces, bueno, pero sí, es esta sensación de soltar, que en realidad de fondo, si lo suelto, ¿qué me queda? Eh, y eso creo que es aplicable a casi todo, porque tenemos un montón de miedo. Acá entra todo esto de la zona de confort y este encajonamiento mental que tenemos totalmente miedo de abrirlo y empezar a sacar y qué hay, qué voy a hacer si me encuentro con eso que no me gusta y no quiero, y en fin. En realidad yo creo que hay que ser muy valiente para hacerlo. Hay que ser valiente inclusive para atravesar ese proceso hasta aceptar que sí tengo que dejar ir, sí tengo que soltar, sí va a llegar el momento del final de los seres que amo, del final primero quizá mío, eh, pero la aceptación es la capacidad absoluta de poder seguir y continuar paso a paso de una forma mentalmente saludable. Bueno, no es fácil, como decíamos, pero se puede y se logra, con voluntad. Tengo mucha curiosidad por saber, desde este prisma, ¿no? de la aceptación del budismo, cómo abordas o cómo concibes la hipocondría. Bueno, eh, por ejemplo, tiene que ver con esta cuestión de nosotros cuando nos volvemos vulnerables frente a ciertas situaciones, ¿no? Tendemos inclusive a tender a manipular nuestro entorno. Nos creemos víctimas o débiles de una situación X, ¿no? Nuestro sistema inmunológico se debilita, porque acá hay una realidad que es fundamental. Nuestra mente, nuestra cabeza es el comando de todo nuestro cuerpo. Y muchas veces, inclusive, todos esos síntomas que imaginamos que tenemos pueden llegarse a ser realidad definitivamente, porque lo he visto, seguramente también lo has visto. Y esa es una forma, nosotros, de seguir y de continuar dependiendo de otros, porque no hay, creo, una concepción más clara, que es que si yo me enfermo voy a depender de otros, ¿no? Entonces creo que hay varias, primero depende de cada persona, pero hay varios puntos que se pueden abordar, como creo que el principal y el más grande es
la capacidad que tiene cada uno para afrontar una situación desde la autovaloración y desde el de yo puedo salir de esto, valiéndome de las herramientas que creo no tener. Por eso creo que me estoy enfermando y necesito que vos me lleves y que vos me conduzcas y que me traigas el té, porque yo no puedo, me siento mal. Entonces, creo que hay que... Esa es otra de... Tocaste un tema que es fundamental, porque ese es otro de las aristas más grandes que tenemos nosotros, conductuales, para depender de otro o de otros y no creer en nuestras propias capacidades. Y entonces ahí entra esto del autoconocimiento, de cuánto me valoro yo, de por qué creo que tengo que enfermarme para conseguir determinadas cosas. Inclusive sabemos que es una cuestión bastante inconsciente, ¿no? Esto de creer que yo no puedo llevar adelante algo y entonces me enfermo y bueno. Creo que hay situaciones inclusive muy fuertes, situaciones que nos acontecen, que también las enfrentamos a través de un síntoma. No puedo con esto y entonces me agarra fiebre, tengo dolor de garganta. Sabemos que las emociones están relacionadas también con determinados síntomas y que no hay nada mejor en cada situación, depende de esa emoción, depende de ese síntoma. No tomarlo con pinzas de, bueno, no tiene nada que ver, no, sí, hey, te duele la garganta y si hay una situación, claro, como esta, que hay, a todo el mundo le está doliendo la garganta y bueno, ahí dando vueltas un virus de faringitis, por supuesto que si te va a doler la garganta, hay que ir al médico. Pero digo, si no hay una situación de esas y estuviste pasando por un momento de estrés y hay síntomas que están reflejando eso que te está pasando, bueno, hay que empezar a abordarlo y hay que empezar a preguntarse y no tenerle miedo a acudir a un profesional o a alguien idóneo para que te ayude a abordar esos síntomas que están mostrándote, que tu cuerpo te está diciendo, está pasando algo, paremos acá, pausa, ¿qué está pasando? La primera es preguntarte, ¿qué me está pasando? ¿No? Pero claro, dentro de una lógica que es, bueno, si tengo este síntoma y no hay una cuestión de contagios en mi entorno, etcétera, entonces tengo que preguntarme si no hay una enfermedad biológica donde sea realmente una alarma para que yo tenga que ir al médico. Inclusive si fuese así también, abordar las dos cuestiones, desde lo emocional, desde lo psicológico, sin dejar de lado acudir al médico y al profesional que se haga cargo de nuestra situación. Pero siempre nuestro cuerpo es un aliado en ese tema, y creo que hay que escucharlo, en estos momentos también, porque he escuchado a muchos profesionales decir que la actitud hoy, frente a lo que estamos viviendo, es sumamente fundamental, porque si nosotros estamos en un estado de ánimo bajo, ¿no? de tristeza, de angustia, de ansiedad, de estrés, nuestro sistema inmunológico va a bajar, va a decaer, y entonces estamos mucho más propensos a enfermarnos. Y no con esto quiere decir que uno tenga que estar todo el día como payaso moviéndose, irnos al extremo de ese optimismo absurdo, que no. Creo que trabajar para encontrar ese equilibrio es lo importante. Acá entra lo de la aceptación, bueno, está pasando esto, me angustio y quizás esté un día, quizás esté 2 días, o bueno, lo que le lleve a cada uno procesar lo que está viviendo, respetar ese proceso, darse cuenta de lo que le está pasando y después recién ahí tomar cartas verdaderas para saber, bueno, y abordar eso que me está pasando, ese síntoma, esa enfermedad, bueno, lo que sea que nos acontezca. Es imposible darte cuenta de lo que está sucediendo si estás estableciendo una relación de lucha, ¿no?, contra lo que pasa. Sí, totalmente. Si te estás peleando contra los síntomas, si te estás peleando contra la situación, si te estás peleando o luchando contra tu cuerpo, si no estás escuchando realmente lo que tu cuerpo te trata de decir, lo que tus emociones te están indicando, ¿no? Y si no quieres escuchar la situación que te está aconteciendo, pues evidentemente siempre es más fácil situar
toda la tensión, todo tu sufrimiento en un síntoma, en una zona concreta de tu cuerpo, es decir, todo lo que me está sucediendo está encajado aquí, en el hígado, en el estómago, en la garganta, en el pecho y en mi cabeza. Y entonces eso es un tumor que una vez que me lo resuelvan, yo ya o tengo coronavirus y entonces cuando me lo detecten y me lo curen, se acabó toda mi inseguridad, toda la relación de desconfianza con mi mundo, con mi pasado, con mi historia de vida, con las relaciones personales que he establecido, se va a resolver cuando me curen esta enfermedad que yo me he convencido que tengo y que además yo la he creado a través del sufrimiento no escuchado, ¿no? O no llevado a la conciencia. Sí. Por eso pensaba que parece una contradicción, pero no lo es. Esto de que aquello que resistes persiste. Ajá. Esa es una gran... Esa frase me encanta. Sí, a mí también. Y es que, bueno, muchas veces se banalizan ciertas frases, pero que yo creo que si las miramos a profundidad, las escuchamos a profundidad, creo que tienen todo el sentido absoluto, como esta de que aquello que resistís va a persistir, por más que lo tapes por un tiempo, como dijiste recién, bueno, ya está, yo ya me siento mejor y me auto doy el alta y ya está, no pasa nada. ¿Y qué pasa? La vida en esto es tan genial, esta escuela a la que decidimos venir para algunos, ¿no? Que creemos en que elegimos venir, elegimos las materias que cursar. Creo que la escuela es un gran espejo de la vida. Entonces, bueno, la dejo previa para marzo a la materia, total la voy a rendir. Y de repente aparece una situación, distintos actores, pero es la misma escena y ¡pum! Se disparan todos los mecanismos de alertas y de defensas y de lucha y de huida. Y entonces pensás, pero si yo creía que esto ya lo tenía resuelto, y en realidad no. Entonces acá es donde yo digo, la vida es maravillosa, aún con las crisis, aún con todo, si estamos vivos es porque entonces vinimos a aprender, lo tenemos que pasar, y tenemos esa capacidad. Una vez leí que la voluntad está por encima inclusive del coeficiente intelectual y inclusive de la inteligencia emocional, la voluntad, porque podés tener los más altos coeficientes emocional o cognitivo y sin embargo la voluntad es la que te ayuda a llevar a cabo, es esa fuerza que te ayuda a llevar a cabo un objetivo y que no importa si llegás exactamente a eso que deseabas, a lograr aquello que deseabas, sino que es la satisfacción de haber puesto el pecho a la pelea, ¿no? A decir, bien, bueno, no, pero estoy acá aceptando esto y quiero llevar a cabo todo eso y poder darte cuenta que te hizo crecer. El viaje te hizo crecer, ¿no? Por más que ese objetivo no lo alcances. Entonces la voluntad está definitivamente por encima de eso. Claro. Yo para ser justo tengo que hablar, porque bueno, a veces los psicólogos podemos hablar de los problemas psicológicos o de las dificultades como si a nosotros nunca nos pasara, ¿no? Como si nosotros estuviésemos exentos o exentas, ¿no? De ello. Entonces, para ser justo... ¿Ah, que no era así? No era así. Ay, viví engañada. Es divertido, ¿no? Porque nosotros estamos lidiando con muchos problemas, ¿no? Entonces, para ser justo, ¿no? Ahora que hablamos de la hipocondría, sé que es un tema que además le preocupa a mucha gente o que está sufriendo mucha gente, sí, más especialmente en estos momentos, ¿no? Yo tuve una época de ser muy hipocondríaco, ¿no? O de donde se manifestó una hipocondría de la nada porque yo no había tenido especialmente episodios de hipocondría en mi vida, pero justo viví una etapa muy caótica en lo personal, me costaba encontrarme, me costaba encontrar el proyecto de vida que ahora tengo. Y entonces, digamos que tuve esa época caótica y casualmente emergió una hipocondría inusitada en mí, por la que me conocen muchas personas de mi entorno de ahora. Muchas personas siguen creyendo
que soy igual de hipocondríaco y la verdad es que no, desde hace años que encontré este camino, ¿no? Del desarrollo personal a través de la psicología o del budismo, de las corrientes espirituales y sobre todo de haber encontrado el núcleo más de esencia que hay en mí, pues ya no está ahí, ¿no? Pero me acuerdo esa época e incluso recuerdo tener como 3 o 4 semanas un dolor en el hígado, que además me dolía, o sea, no era un dolor súper intenso, pero era como un dolor de que tenían una presencia ahí que me estaba presionando, ¿no? Y yo me autoconvencí de que era un tumor, ¿no? Y entonces, bueno, al final conseguí que me hiciesen una prueba, me hicieron una ecografía y cuando llegó el momento de la ecografía, el chico que me estaba haciendo el médico, no sé, el profesional de la salud que me estaba haciendo la ecografía, me estaba mirando y tal, en silencio todo el rato, y me dice, bueno, la ecografía tienes que llevársela a tu médico de cabecera y él te dará el resultado. Entonces, yo me angustiado, lo miré y con una voz muy, muy profunda y densa le dije, pero dime la verdad, ¿has visto algo? Y entonces el chico, que me vio desesperado, ¿no? Me dice, sinceramente, yo lo que estoy viendo aquí está perfecto, pero bueno, yo no soy quien te tiene que dar los resultados, mejor ve a tu médico de cabecera y que él te diga, ¿no? Nunca más fui al médico de cabecera. Salí de la consulta, se me fue el dolor, me sentía como si hubiese renacido. Jamás me volvió a doler el hígado, nunca más volví a tener constancia de ese tumor y habrá pasado ya como unos 10 años, ¿eh? Y cuando lo pienso y miro atrás, digo, pero ¿cómo puede ser tan irresponsable, tan negligente? O sea, este chico me dio su opinión y yo me autoconvencí de que ya no tenía ningún tumor por la opinión de este chico, ¿no? Y si realmente lo hubiese tenido, entonces, ¿qué? Ya hubiese ido al hospital terminal, vaya. Pero quiero decir que yo he sufrido, he pasado por eso, sé lo que es, ¿no? Sé que muchas personas lo están viviendo. Te quería preguntar también, Ana, porque indirectamente ha salido el tema mientras estábamos hablando de la aceptación, acerca de los duelos. Tú, antes de establecer esta charla, en las previas que hemos mantenido, ¿no? Por WhatsApp y mensajes de audio, decías que quizá un tema interesante a hablar son los duelos, ¿no? Que esta es una etapa de duelo. Y me interesa mucho tu visión acerca de esto. Bueno, yo estuve pensando desde que empezó todo esto de la pandemia, de la cuarentena, realmente es una experiencia que creo no haber vivido nunca. Si bien, como hablábamos antes, hemos vivido pérdidas, hemos vivido, bueno, el duelo es una de las experiencias más duras por la que puede pasar un ser humano, ¿no? O sea, aunque solemos asociarlo con la muerte, es un fenómeno que tiene que ver también con todo tipo de pérdidas. También sabemos, no quiero aburrir con esto de las etapas, que son 5 etapas, que pueden ser o no consecutivas, pero más allá de eso, los duelos tienen estas etapas y también hay tipos de duelos, tipos de pérdidas que tienen que ver con las capacidades físicas, mentales, tienen que ver con las pérdidas materiales, inclusive las pérdidas evolutivas que tienen que ver con las etapas de la vida, la edad, lo que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, cuando hablamos de duelo, yo creo que estamos hablando de este proceso que tenemos que vivir, de aceptar y de soltar, y en el medio de eso pasar esas etapas de negación, de ira, de negociación, de depresión, de aceptación finalmente. Algunos las conocemos, otros no, pero sí es fundamental nosotros capacitarnos, saber, conocer de qué se trata las pérdidas que estamos viviendo, porque hoy por hoy sí estamos viviendo. La primera pérdida que creo que sufrimos es la de la libertad, en cierta medida, ¿no? O sea, esto de que un otro nos está diciendo que nos tenemos que quedar durante tiempo indefinido dentro de nuestras casas, la
la posible pérdida de la salud, eso es un duelo anticipado quizá, ¿no? Porque no sabemos si es real que la vamos a perder o no. Inclusive, lo que hablábamos hace un rato, que es posiblemente la pérdida de un ser querido, de su vida, en la nuestra, de la nuestra propia, y de toda esa incertidumbre. Entonces, acá viene algo que es súper importantísimo y que lo habíamos charlado también antes, que tiene que ver con que nosotros no venimos de una cultura, tanto de ustedes en Europa como nosotros en Latinoamérica, no venimos de una cultura donde nos enseñan ya desde chiquitos a sobrellevar las pérdidas. No, o sea, la realidad es que nacemos y crecemos y vamos llevando adelante nuestra infancia, sí, quizás con pérdidas, y dichosos aquellos que han tenido educadores que les han enseñado a soltar desde pequeños y decir, bueno, esto es parte de la vida y vivamos con alegría las pérdidas. No, bueno, no fue mi caso y creo que el de la mayoría tampoco. Por eso es que aparecen también un montón de síntomas que tienen que ver con estos duelos que estamos viviendo, porque vaya que ha sido y sigue siendo un gran proceso de transformación, y acá viene de la mano, ¿no? El duelo y la transformación en realidad son socios, no creo que sean enemigos, sino que son socios. Si nosotros podemos sobrellevar una etapa de duelo, respetando, como decíamos antes, los procesos, nuestros procesos personales, no importa el del lado, no importa si el del lado le lleva más tiempo, menos tiempo que a mí me tiene que importar mi proceso, primero, obviamente, porque si no estoy entera yo, ni entero vos, no nos podemos ayudar mutuamente a sobrellevar o a sobrepasar toda esta situación. Entonces, ¿tenemos pérdidas? Sí, claro, en todo este tiempo hemos tenido pérdidas económicas, pérdidas de que no sabemos qué va a suceder, si vamos a poder volver a nuestros trabajos, si vamos a, inclusive, por supuesto que hay gente que no sabe si va a poder comer mañana, son muchas, y tantas situaciones como seres humanos hay en el planeta, pero lo importante es, bueno, hoy con qué cuento, qué me está pasando, siento tristeza, sí, bueno, es parte de este duelo que estamos viviendo, porque es una etapa de transformación. Claro que esto va a terminar como todo en la vida, tiene una etapa, un ciclo de inicio y un ciclo de final, y después viene, ¿no?, todo este proceso del cual vamos a salir seguramente fortalecidos, seguramente transformados. Y acá lo importante es hacer énfasis en que toda esta etapa que estamos viviendo, más allá de las resistencias que pueden aparecer de no quiero, y esta etapa de miércoles, y bien, y nos podemos enojar, que también es una etapa del duelo, la ira, el enojo, la negación, la negociación, la depresión y la angustia de que, bueno, sí, ahí estoy empezando a aceptar, hasta llegar a la aceptación. Y cuando llegamos a la aceptación, decir, bien, esto es lo que está pasando y vivamos hoy. Nos despertamos a la mañana y creo que el agradecimiento es una gran herramienta, ¿no? Agradecer que aquellos que estamos, que podemos contar con una almohada para dormir, una cama, un techo para guarecernos y un alimento diario, eso es fundamental. Ahí estamos tratando nosotros de realmente llevar adelante, llevar a cabo un aspecto de alimentar esta salud emocional, de decir, bueno, gracias por lo que tengo y qué puedo aportar a los que no tienen, a los que yo tengo la capacidad quizá o la voluntad de poder ayudar al otro, al del lado, si lo puedo hacer con los cuidados necesarios para llevar a cabo esa tarea. En realidad, en este momento, esta etapa de duelo tiene que ser una etapa para crecer, para poder ser compasivos con nosotros mismos, compasivos con los de al lado. No tiene que ser una etapa de terror, ni de horror, ni de desesperación, porque nos podemos quedar encajonados ahí. Obviamente que en esta etapa pueden llegar a aparecer emociones muy difíciles de sobrellevar, y por eso es que no hay mejor manera de llevar adelante un proceso, un tiempo de crisis, que conocerla, de qué se trata. Conocer de qué se trata todo esto y conocerme a mí, fundamentalmente. No digo, porque muchas veces veo estos dos extremos, de no escuchar nada y no ver nada y no saber nada, o este otro extremo de, hoy estoy viendo las noticias todos los días y escucho y leo todo en todas las redes y en la tele,
y bombardear la mente con tanta cosa que encima llega un momento que no podemos discernir qué es verdad y qué no. Yo creo que un poco sí, informarnos, pero también a través de esto, ¿qué me está provocando a mí en mi vida, en mis seres queridos? La convivencia con aquellos que estamos conviviendo en familia o en pareja, o bueno, cada uno la situación que sea, dentro de su hogar, con los compañeros que sea, se hace más compleja, porque todo se exacerba, las emociones, los pensamientos, lo conductual. Entonces creo que este gran momento de pausa también es para llamarnos a la reflexión y a pensarnos y repensarnos y repensar justamente la praxis de la vida, cómo la estamos llevando, cómo estamos afrontando estas situaciones. Y los duelos creo que nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva. Justamente, la pérdida de algo nos hace ver la vida desde otro lugar. Y sin dudas estamos en el medio de ese proceso. A cada uno debe estar sucediendo, debe estar pasando por una etapa personal y única. Puede ser justamente la de enterarse, la de la negación, la de negociar de, bueno, pero si esto pasa rápido, así desde la religión o desde la espiritualidad, como la de otros, si esto pasa rápido, yo salgo de esto y voy a hacer tal cosa, y nos estamos negando a la realidad, y entonces, como eso no sucede, entonces ahí, ¡pum!, caemos en angustia y en depresión, y bueno, pero bienvenida sea esa etapa, bienvenida sea esa etapa, porque ahí vamos a empezar a aceptar. Y desde la aceptación vamos a usar esas herramientas que tenemos en mano. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Desde leer un libro e informarme, desde ver videos de psicología o de emprendimiento, o de me estoy conectando con el jardín, aquellos que lo tienen, o de la maceta del balcón, o me pongo a aprender un nuevo instrumento, usar este tiempo de duelo para hacer un tiempo de calidad. No evitar las emociones que nos vienen, porque es inhumano, porque sería robótico pensar que nosotros debemos resistirnos a la angustia o al enojo. Lo que no tenemos que hacer es irnos a los extremos y, por supuesto, enfrentarnos con el otro para hacer catarsis y agarrarnos de los pelos y pelearnos. Al otro le está pasando lo mismo. Uh-huh. Entonces, hacer ese freno y utilizar en parte todo esto que hemos estado hablando, desde así parezca una herramienta tan sencilla como, no, bueno, voy a parar y voy a respirar y no voy a ir al choque, mejor me voy, me encierro en mi cuarto, o bueno, en el lugar donde pueda, hasta en el baño inclusive, me siento y respiro un poco y reflexiono sobre lo que está pasando. Ya hoy creo que es un gran llamado a no estar instalados en, bueno, dentro de un mes voy a hacer tal cosa y voy a abrir mi negocio y me voy a ir al trabajo y me voy a ir de viaje y olvidarnos de eso. Nos instalamos hoy aquí y ahora, y claro que va a ser difícil, pero creo que es un gran llamado a eso. Es hoy el momento, creo que es único, de poder reflexionar, inclusive, viste que yo he visto videos de cómo hay animales tomando los sitios que antes estaban tomados por nosotros, sí. Y cómo se han limpiado las aguas de ciertos lugares, la capa de ozono, el cielo está más cristalino, el aire más puro, o sea, hay cuestiones que realmente valen la pena prestar atención a, que hay cosas muy positivas a nivel planetario. Y si bien individualmente está siendo muy difícil, tener en cuenta esto, de que sí, estamos viviendo una etapa de duelo, yo creo que sí, porque estamos perdiendo oportunidades que creíamos que eran las únicas que teníamos, pero no, van a venir otras cuando todo esto termine, porque va a terminar, como todo, es un ciclo. O hemos perdido seres amados y tenemos que darnos el permiso, porque eso es fundamental. A veces depende de la cultura y donde hemos sido educados, no nos damos ese permiso de angustiarnos o de, no, tengo que seguir y tengo que limpiar y tengo que... No, pará, frená. Tal vez hoy no sea necesario limpiar, tal vez hoy no sea necesario hacer esa actividad que te ayuda a que no estés consciente de lo que te está sucediendo. Entonces,
yo lo tomo como un momento de pausa, es un momento de pausa, no sé lo que va a durar. Es necesario que sepas lo que va a durar porque la realidad es que la respuesta no la tenemos, nadie tiene la respuesta. Entonces buscarla desesperadamente nos lleva a un estado de ansiedad, inclusive de estrés y de desesperación. No sirve, no es necesario. Entonces creo que acá entra perfectamente la atención plena, el estar presentes, el respirar y el decir, bien, hoy estoy viva, estoy vivo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos hoy? ¿No? No importa la tarea que llevemos a cabo hoy, pero hoy estar presentes es fundamental. Yo no sé, ahí en Argentina y en Latinoamérica, en qué momento de este ciclo, como tú decías, Sí, estáis, ¿no? Aquí en España ahora mismo estamos en la parte del ciclo donde prácticamente el duelo por la pérdida de libertad y por la pérdida de sí, la seguridad en nuestra salud ya prácticamente se está cerrando, se está superando y ahora empieza el duelo por la pérdida de la economía. Nos están sí. bombardeando a noticias bueno, de la crisis económica a la que se nos enfrenta. Ayer había titulares terroríficos y catastróficos acerca de cómo se ha hundido la economía española, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora yo estoy percibiendo que el duelo al que nos están intentando enfrentar o asumir por Sí. parte de las entidades gubernamentales y de los medios de comunicación es al duelo de la economía. Te quería preguntar a ti, porque, claro, en Argentina estas cuestiones, ¿no? de económicas, ¿no? De elaborar duelos por la parte económica, creo que nos ganáis en ventaja, ¿no? Entonces te Sí. quería, desde tu perspectiva, ¿no? De persona que vives allí, te quería preguntar cómo lo vives tú esto. Bueno, hoy, ya que estamos, ¿no? Desde la psicología social, nosotros tendemos siempre a ver estas crisis como nuevas oportunidades para asociarnos, para trabajar en grupo de forma mancomunada y tratar de ver nuevas formas para salir adelante. Creo que en este momento estamos viviendo una real crisis de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar mañana, porque hoy estamos en plena etapa donde quizá una o dos provincias acá de la Argentina, eh, como no tienen contagios, han liberado el trabajo en los negocios, en las empresas, pero el resto de la Argentina no. Entonces estamos en plena etapa de confinamiento, de cuarentena, de no salir, entonces hay muchísimos negocios, muchísimas entidades, organismos y empresas que han cerrado sus puertas. Los pequeños productores también son los más perjudicados, los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos. Entonces, esta es la etapa donde estamos duelando aquello que quizá inclusive estábamos iniciando y ya no vemos la posibilidad de continuarlo porque no sabemos cuánto tiempo o hasta cuánto tiempo vamos a tener que estar así. Todavía nosotros no hemos ni llegado al pico, estamos entrando en el invierno, van a aparecer las enfermedades respiratorias, desde los simples resfríos hasta las gripes y las neumonías, que se pueden confundir, y entonces, bueno, estamos en esta etapa de recién ingresando, que gracias a realmente hemos sido muy conscientes aquí en Argentina y digamos, bastante, hay una curva que está tendiendo a ser plana, pero bueno, estamos esperando esto, que seguramente va a ser ascendente. Yo soy muy realista, no tiendo ni a hacer, a ver esto de una forma pesimista, ni un positivismo absurdo que, ay, no, vamos a salir de esto, no. Voy al día a día viendo cómo va evolucionando todo esto, pero sí veo que en general estamos justo en la primera etapa del duelo, de resistirnos, de no, esto no, y cómo voy a hacer con mi negocio, cómo voy a hacer con tal cosa. Y bueno, creo que de todo esto vamos a encontrar nuevas formas, ¿no? Nuevas formas para asociarnos, nuevas formas para salir adelante. Espero que nuestra creatividad se pueda agudizar, que pueda haber la posibilidad a nivel social
para salir adelante, para poder reinventarnos, pero bueno, todo eso yo sé que está por venir y yo sé que lo vamos a lograr, pero ahora estamos en esta etapa, en la etapa de estamos velando aquello que estábamos empezando a hacer, aquello que habíamos logrado hacer y tuvimos que cerrar las puertas y ahora nos va a costar un montón y estamos en esa etapa. Yo, hablando ahora de duelo, ¿no? En el duelo en el que yo me estoy encontrando ahora personalmente, y esto es muy íntimo, es en el duelo de cerrar esta etapa. Es como que todavía no quiero que pase. O sea, me he adaptado tanto a esta etapa que por un lado siento una especie de miedo a de nuevo normalizar, o sea, salir de nuevo a la calle de forma normalizada. Me da como quizá con los años me he vuelto una persona muy tranquila, me gusta mucho la serenidad, que el ritmo al que gira el mundo sea lento. Entonces, pensar que de nuevo vamos a volver a un mundo frenético, de entrada me genera ansiedad, ¿no? De decir, bueno, yo ahora mismo estoy muy a gusto aquí. Además, he ido incorporando en mi trabajo herramientas para teletrabajar. Creo que una buena parte del trabajo, después de todo esto, y espero lo pueda hacer mediante teletrabajo, es totalmente factible. Y me da miedo un poco y me angustia un poco volver al ritmo frenético del que veníamos antes, ¿no? A pesar de que la mayoría de mi familia no vive en Barcelona, yo vengo de Andalucía, del sur de España, y entonces la mayoría de mi familia está fuera. Podría ser una circunstancia que a mí actualmente pues me estuviese limitando mucho la calidad de vida. Sin embargo, he prestado mucha atención, mucho foco en las cosas que esta crisis, que esta etapa de confinamiento, de estado de alarma, me está aportando, y la verdad es que son muchísimas. Entonces, ahora tengo como esa especie de angustia de que se vayan las cosas que he ganado en esta etapa, ¿no? Y bueno, el duelo que yo estoy afrontando es este. Ay, sí, te entiendo. Te entiendo mucho porque a mí me pasa también, y me pasa muy similar. Yo, antes de todo esto, teníamos un proyecto con 3 colegas, maravillosos seres humanos, con los que tenemos un grupo que se llama Transformar, que en ese grupo nosotros trabajamos con personas que son cuidadores primarios, familiares o amigos de personas con diagnósticos terminales, y psicoeducamos justamente acerca de los duelos y de cómo afrontar esas situaciones. Entonces, habíamos tenido la etapa de las vacaciones, íbamos a comenzar en abril, entonces nos encontramos con que, ¿cómo, y ahora qué hacemos? Porque es muy hermosa la tarea que llevamos a cabo para nosotros, es muy satisfactoria, nos colma el alma, entonces tuvimos que dejar en pausa todo eso, buscar nuevas formas, ya teníamos los grupos en las plataformas, pero no es lo mismo claramente que el contacto humano, ¿no? Cuando uno trabaja en grupo, sobre todo. Digamos que, por ejemplo, cuando trabajamos de forma individual, estas plataformas son amenas porque uno está en su casa, está relajado, y inclusive hasta la charla se vuelve mucho más práctica, más, no sé, amena. Pero en el grupo es más difícil. Cuando se trabaja en grupo, utilizar las plataformas ya no es lo mismo, no todas las personas las manejan, claro, ¿no? Hay personas que son bastante resistentes a la tecnología, que les gusta más el contacto humano, entonces eso a nosotros nos ha generado también una circunstancia de duelo, y a mí en lo personal también me pasa que a mí todo este tiempo me ha generado una transformación también desde la adaptación, de la calma, de la tranquilidad, de reencontrarme con, inclusive te vas a reír, pero reencontrarme con mis plantas, con mis cactus, con la huerta, con mis perros, con mis hijos, bueno, toda una situación que si bien bueno, yo con mi familia siempre estoy muy presente, pero
de disfrutar y de saborear desde otro lugar, desde estar más tiempo, y a mí me gusta mucho mi hogar y mis espacios. Y a mí, y por eso digo, coincido con vos, esto de, uy, voy a empezar otra vez a correr, o cuando todo esto termine, a correr para cumplir con los horarios. Sí, a mí eso también me generó en realidad, desde esta adaptación, me generó las ganas de hacerlo desde otro lugar. Desde, sí, desde soltar y renunciar a viejas formas para comenzar a adoptar otras nuevas, más positivas para mí, que me enriquecen más como persona. Yo, no, si bien trabajo con grupos y suelo ser bastante de quedarme en casa, no mucho, no de establecer conexiones sociales asiduas, no, y esta etapa a mí me ha hecho reflexionar muchísimo sobre los vínculos y sobre estas nuevas formas que te decía. Tiendo a tener una mirada positiva desde ese lugar, porque como yo ya vengo trabajando mucho el soltar y los duelos y bueno, y aceptar lo que es, y si dejo esta vieja forma y me lanzo a este vacío del que hablábamos hoy, ¿qué voy a encontrar? A mí eso me entusiasma, a mí hoy me entusiasma, pero me entusiasma porque sé que la forma que quiero encontrar, la nueva forma que quiero encontrar, va a ser una forma donde yo me sienta bien. No quiero volver a viejas formas de manejarme desde lo laboral o lo vincular, donde me veía forzada a hacer algo que no tenía ganas de hacer. Esto a muchos les puede parecer, bueno, pero a veces tenemos que hacer algo que no nos guste. Sí, es cierto, porque es necesario, porque, por ejemplo, desde lo laboral no nos queda otra, claro que sí. El tema es esto, el comando, la cabeza, cómo vamos a encarar ese lugar, ese antiguo lugar donde tenemos que volver, o ese trayecto que tenemos que recorrer que antes nos fastidiaba, o esas caras con las que nos tenemos que reencontrar. ¿Cómo voy a enfrentar con las antiguas formas de pensar, con mis antiguos modos, o los voy a encarar desde otro lugar, con este yo que se adaptó a esta calma, y esta calma tiene que acompañarme a esos lugares viejos, pero con un yo transformado? Yo creo que yo en lo personal lo voy a encarar desde ahí, o sea, de no renunciar a mi calma, que es mi calma me da la libertad. Si yo digo, sigo presa de las antiguas formas, de esas formas donde yo trabajaba con cierto nivel de estrés y queriendo solucionar esto y queriendo solucionar aquello, que me costaba mucho delegar, porque andás a ver si lo va a hacer tal cual como yo, o no coincido con esto, y entonces tengo que llegar a hacerlo de esta forma. Nada, o sea, no quiero nada de todo eso. Quiero que las cosas las pueda hacer desde un lugar más relajado, más calmo, y si se da, genial, y si esto no se da, buscar otra forma donde me sienta bien. Creo que va por ahí. No le tengo miedo antes sí, me pasaba así, te digo, uy, no, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? No quiero volver, estoy re cómoda haciendo esto. Ahora creo que no voy a renunciar a eso. Lo voy a sostener, aunque sea por un tiempo más limitado, porque claramente vamos a tener que repartirnos en el afuera, pero que ese afuera no coma todo este universo que hemos creado, de sentirnos bien, de estar más relajados, no hay que renunciar a eso, si no estamos volviendo a ser esclavos de las antiguas formas. Claro, exacto. Pues no sé, Ana, yo creo que, no sé, hemos tocado muchos temas, creo que llevamos como una hora charlando y no sé, he abarcado más temas de los que me pensaba que íbamos a poder abarcar, porque la verdad sea dicha, no teníamos un guión acerca de lo que íbamos a hablar y me he ido apuntando muchas cosas de esto. Perfectamente podría hacer un artículo para el blog porque, no sé, es maravilloso, ¿no? Entonces, nada, te quería agradecer que hayas aceptado la charla, que
que me hayas dado la oportunidad de poder hablar contigo, de poder charlar y compartir tu experiencia. Y bueno, deseo que nos podamos encontrar en otra, ¿no? Varias más, claro que sí. Gracias a vos, Fran, gracias por este espacio, gracias por esta linda charla y bueno, ojalá que hayamos aportado muchas ideas, muchas herramientas para que las puedan tener en cuenta, ¿no? Muy bien, pues como tú dices, ¿no? Y me gusta mucho cuando lo dices, ¿no? Un abrazo con Meta Otro. y nos vemos muy pronto. Nos vemos, Fran. Muchas Chao. gracias.